Chicos, chicas, bienvenidas a justo a la mitad de la materia, por así decirlo. Ya estamos en la segunda mitad de la materia, porque ya es la clase número 8. Ya, es más, la pasamos ayer, la mitad de 8 de 15, y ya es bien interesante cómo va agarrando forma de las estructuras organizacionales. Ya estamos empezando a ver lo que son sistemas abiertos, o más bien, ayer vimos lo que fue sistemas abiertos en donde estos interactúan con el entorno y que ustedes pudieron determinar factores importantes de alguna manera del sistema abierto, ¿no? O sea, que pudieron ver, oye, todas las empresas o muchas de las empresas están adoptando el sistema abierto por las características sociales en las que estamos viviendo de incertidumbre, ¿no? Que se alimentan, que buscan, que ven con los clientes, que se transforman constantemente. ¿Ok? El día de hoy vamos a ver algo relacionado con los sistemas abiertos que de alguna manera, más bien es como la evolución de también la problemática de una crisis, por así decirlo, o más bien de un comportamiento, ahora yo diría, natural económico. Muy bien, que son las relaciones interorganizacionales. No sé si se acuerdan, cuando estuvimos hablando en la primera semana sobre divisiones organizacionales, que estábamos hablando y también cuando hablamos de tipos de organigramas, que hablábamos de organigramas que tenían que ver con más de una empresa, ¿sí? Cuando hablábamos de los organigramas macroadministrativos o mesoadministrativos, hablábamos de organizaciones que tenían más bien, una organización que tenía más de una empresa, ¿sí? Porque una organización es más allá a veces que una empresa. ¿Ok? Y estuvimos hablando también, recuerden, de las divisiones verticales y de las divisiones industriales desde la otra parte, ¿no? En donde decías, como un grupo de personas de diferentes lugares se juntan por un bien común para hacer un solo sindicato, un solo consejo, un solo proyecto, etcétera, ¿sí? Y también hablábamos de cómo gente de diferentes lugares se juntan para algo. Pues bueno, al final del camino, esas divisiones colaterales o divisiones verticales, junto con los organigramas mesoadministrativos y macroadministrativos, se les denominan relaciones interorganizacionales. ¿Ok? Relaciones y transacciones y flujos y situaciones entre más de una organización. ¿Ok? Para esto, quiero que nos recordemos y repensemos de lo que hablábamos de la semana pasada. ¿Se acuerdan, chicas? Tú y Lailani por escrito o Isabela por hablada. ¿Se acuerdan que hablábamos como, por ejemplo, de las alianzas organizacionales? Cuando hablábamos de una alianza organizacional. Chicas, Lailani pero escribiendo. Isabela, ¿qué piensas al respecto de las alianzas organizacionales? Pues alianza se viene. Ay, déjeme acuerdo, profe. Bueno, perfecto, perfecto. Eh, ve, ve poniéndole, ¿cómo puedo decirlo? Ve hidratando tu día. Muy bien. Ok. ¿Se acuerdan cuando hablábamos, por ejemplo, de que a lo mejor hacíamos una campaña contra la obesidad y se juntaba IMSS y a lo mejor se juntaba con otra empresa, a lo mejor con Farmacias Guadalajara, no sé, por decir algo, y se juntaban a lo mejor con ISEP o con la Universidad de Colima, no sé, con una que se te ocurra, y que tienen un proyecto a lo mejor por la campaña contra la obesidad. Ah, ok, perfecto. Y entonces la pregunta es, oye, ya juntamos tres organizaciones con un proyecto mismo, ¿no? Pero, ¿y qué vamos a hacer? ¿Quién hace qué? ¿Y quién va a liderar? ¿Y cómo va a estar el organigrama en caso de que sea un proyecto duradero? Son preguntas que tenemos que resolvernos, ¿no? Sí, no hace mucho, pero no les tocó a ustedes cuando estábamos en clases físicas. Algo similar pasó con ISEP, con Bimbo. Ah, excelente, Leilani. Sí, ok. No sé por qué no me muestra chat. Ah, tengo que dejar. Ah, ok. Unión. Ok, ok, ok.
¿ok? La unión. ¿Sí? Una relación organizacional puede ser una unión y una fusión entre dos o más organizaciones, es efectivamente, ¿sí? Y la idea es, al final del camino, por algo se juntan estas dos o más empresas, normalmente por un proyecto en común o por un problema en común, ¿sí? Entonces, normalmente cuando se juntan es porque hay algo más importante que resolver. ¿Por qué de otra manera te juntarías con alguien que originalmente es tu competencia? Bueno, tal vez porque haya algo más grande que resolver. O ponle, ¿por qué te juntarías con alguien o que a lo mejor no es tu competencia, pero ¿por qué lo harías? ¿Por qué repartirías el dinero? Pues simplemente porque sabes que puede haber algo más grande si te juntas con esa otra empresa, ¿sí? Puede ser que el ecosistema o la relación interorganizacional, ajá, excelente, porque tienen buenas ideas o porque tienen buena infraestructura. Inclusive cuando hablo de relaciones internacionales, puede surgir que después de esto se vuelvan tan interesantes que mejor se decida el que tiene más capital comprar al otro. No lo vemos tan lejos. Yo pensaría que una relación interorganizacional pudo haber nacido, por ejemplo, con Disney y Lucasfilms en algún momento y dijeron, mejor te compro, ¿sí? Y en este caso ya, para los que conozcan de Disney, pues Disney ya reproduce películas de Star Wars porque ya lo compró, ¿sí? Pero nació de una fusión de compañías, nació de una unión de compañías, ¿sí? Hablando de buenas ideas o de buena infraestructura, ¿sí? O lo que sucede con Facebook. Facebook ya de alguna manera tiene a Instagram, si mal no recuerdo, tiene también a WhatsApp. Entonces prácticamente se está convirtiendo en el dueño de tu tecnología. Y lo padre es cómo pueden, a través de eso, crecer y seguir creciendo. Es más, normalmente una empresa por sí sola, el crecimiento tiene un techo, pero cuando ya unes esfuerzos, el crecimiento, o más bien el techo sube de manera significativa, porque te ahorras un montón de tiempo, ¿vale? Muy bien. Chicos, más bien, chicas, para que lo vayan sabiendo, dicen que creo que casi la mitad del poder adquisitivo en el mundo tienen que ver con empresas que tienen un ecosistema interorganizacional. Y, por ejemplo, ponemos aquí el caso de las relaciones interorganizacionales entre las compañías de tecnología. No sé si alcanzan a dar cuenta por ahí decir, ¿sí? Este es un ecosistema interorganizacional de las compañías de TI. Y vean cómo se van juntando las relaciones de entre compañías y compañías que tienen corporativos, ¿sí? ¿No se alcanzan a ver todas estas bolas de líneas? Por ejemplo, Microsoft, ¿con quién colabora? Microsoft colabora con su competencia en IBM en ciertos proyectos y la colabora con Intel en otros y con Dell en otros. Vean cómo empieza a ver las rayas, que incluso se puede llegar uno a perder en el camino. ¿Ok? Eso es lo interesante, que las relaciones de trabajo se pueden juntar con tu competencia a través de pequeñas empresas. Pero lo que les quería decir es, aún en estas empresas a mí se me figuran como, no sé si me gusta poner, no sé si puedo poner este ejemplo más bien, como esta nave nodriza que tiene diferentes navecitas y que las navecitas son las que sirven para poder ser un nexo, ¿no? O sea, a lo mejor directamente Microsoft e IBM, como todo el corporativo, no se juntan, pero se juntan a través de proyectos en común. No se alcanza a ver, por ejemplo, América Online se junta, por ejemplo, con Compaq Computer, ¿sí? Para hacer algunos proyectos, Time Warner con Cisco System y así sucesivamente. Y es de lo que hablamos, ¿no? Muchas personas trabajan para la colaboración, no trabajan para ninguna de las dos compañías, ¿sí? Y aquí entra una figura, o recordemos una figura que hablábamos la semana pasada, que era lo del outsourcing, ¿no? Que a pesar de no ser de esta materia, me gustaría que la conocieran. ¿Recuerdan o conocen la palabra outsourcing? Yo no. ¿No? Muy bien. Imagínate, Isabela, que de repente quieres trabajar
y de repente te quiere contratar, o más bien, hay una oportunidad laboral en Vancomer, ¿vale? Pero a la hora de que quieres firmar con Vancomer, de alguna manera, te hacen un contrato y te das cuenta que dice Leilani Torres SADCB asociados, ¿sí? Y que tú vas a trabajar para Leilani Torres SADCB y asociados en un contrato y todo eso. Y tú dices, pero momento, ¿por qué Leilani está en este contrato si quiero trabajar para Vancomer? Ah, bueno, porque Leilani y Vancomer se pusieron de acuerdo en un proyecto en común que de alguna manera Leilani contrata a los trabajadores de Vancomer y en realidad perteneces a la compañía de Leilani, pero trabajas en Vancomer. Y me dirás, ¿y para qué sirve este enredijillo? Pues fácil. Leilani, por ahí es decirlo, pone esa empresa, es una empresa que a lo mejor es de recursos humanos y no vende como Vancomer. Nada más se dedica a hacer el recurso humano. ¿Ya más o menos me vas cachando por dónde voy? ¿Cuál es la ventaja? Si yo no vendo, ¿qué ganancias tengo? Y entonces, por lo tanto, no pago un impuesto que se llama reparto de utilidades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si Vancomer gana 100 millones de pesos, tú, Isabela, no te llevas nada del reparto de utilidades porque tú no trabajas para Vancomer, trabajas para Leilani Torres SACB. Y resulta ser que la compañía Leilani Torres SACB ganaron 10,000 pesos en el año sin ver qué le fue. ¿Ok? Y eso se le llama outsourcing. Donde trabajas, donde trabajas para otra persona de donde en realidad trabajas. ¿Ok? Y eso sucede muy seguido cuando se hacen este tipo de proyectos, porque al final de camino, IBM es este monstruo grande, pero no se da normalmente la alianza. Por ejemplo, Microsoft e IBM directamente entre ellos, no conviene generar un proyecto tanto porque son empresas que tienen tanta utilidad, por así decirlo, que en el proyecto habría demasiados repartos de utilidades. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A través de sus compañías chiquititas, generan estas naves nodrizas de compañías, generan micro, pequeñitas empresas, y a partir de sus pequeñitas empresas hacen las alianzas para que del proyecto ese es donde se saquen las utilidades. ¿Ok? Espero no empezar la mañana con un renegadijo para ustedes, porque sean muchas líneas y muchas alianzas. Pero la idea es que vayan conociendo una realidad del mercado en el que vivimos. El mercado en donde vivimos es un mundo complejo de alianzas. Es un mundo complejo en donde grandes compañías esconden muchas pequeñas compañías pequeñas, muchas. A través de eso se pueden distribuir mejor los recursos, pensándolo así, pero también por otra parte se fiscaliza de una manera más adecuada para ellos. Y entre eso, seamos honestos, también pagan menos hacia las contribuciones. ¿Ok? ¿Dudas, ansiedades, comentarios? Leilanis pone sí o no en el chat. Y Isabela, dime. Pues no, todo claro. Clarísimo como el agua. Buenísimo. Ok. Entonces, así va la relación interorganizacional. Hoy vamos a ver también dentro de las relaciones interorganizacionales 4 tipos de relaciones interorganizacionales. ¿Sí? Que son muy interesantes. Antes de ver esos 4, discúlpenme por el orden, vamos a ver un modelito de relaciones interorganizacionales. Ahora sí dejé las líneas bien claras del cuadrante para que se lo imaginen bien, en donde vemos la diferencia entre el tipo de organización y relación organizacional. ¿Ok? Cuando sucede la relación interorganizacional pueden suceder 2 escenarios en cuanto a la relación, que sea una relación competitiva, o sea, que a pesar de que tengamos la alianza, sigamos compitiendo uno contra el otro, pero nada más en el proyecto en común no tan competimos tanto, o puede ser una relación de cooperación, en donde nos damos cuenta que aquí sí nos vamos a echar la mano entre los dos para ir al proyecto en común. Inclusive, si no lo han sabido, incluso las televisoras en algún momento han hecho relaciones interorganizacionales. No sepan que Televisa y TV Azteca han hecho relaciones interorganizacionales y se han unido para proyectos.
¿sí? Y han hecho proyectos de cooperación. Iniciaron con otros proyectos que eran de competitivos, pero ahora son de cooperación. Bueno, y también tiene que ver, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo de Televisa y TV Azteca, el tipo de organización era similar. Y en caso, por ejemplo, si TV Azteca se hubiera unido a Grupo Carso de Telmex, a lo mejor la tipo de organización es diferente, porque son sectores completamente diferentes. ¿Ok? Yéndome bajo esa premisa, se hacen 4 posibilidades. ¿Ok? Cuando una empresa está en una relación interorganizacional diferente y de competencia, se le llama que la organización o la relación interorganizacional, ¿sí? Se hizo por dependencia de los recursos, ¿vale? Entonces, ¿sabes qué? Hay pocos recursos y necesitamos prevernos de esos mismos, pues ¿sabes qué? Hay que hacer la relación internacional, aunque siga habiendo competencia, pero para asignarnos recursos económicos, materiales, etcétera, 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 ¿vale? Muy bien. Cuando la relación internacional es competitiva y de manera similar, se le hace por ecología poblacional. De alguna manera saben que van al mismo público y ya no pueden crecer más, pues de alguna manera se alían para poder ver cómo hacer que ese público consuma más y al mismo tiempo ganen las dos compañías. Muy bien, esa es como la más complicada de poderse llevar porque de alguna manera dos compañías de materia competitiva, sí, pues van a quererse competencia y esa relación odio-amor va a haber, ¿no? Pero bueno. Luego también puede haber diferentes compañías de alguna manera en cooperación y es en lo que estábamos hablando. Por ejemplo, IMSS e ISEP por un bien en común y se le llama red de colaboración, en donde decimos, ¿sabes qué? Yo tengo algo que tú no tienes, tú tienes algo que yo no tengo, ayudémonos, ¿vale? Es la manera por la que hacemos. De hecho, estamos en una época, chicas, espero lo podemos transmitir de la mejor manera. Sepan ustedes que estamos en una época en donde la colaboración es más importante que nunca. O sea, se junta compañías que originalmente no tendrían que juntarse para hacer un proyecto más interesante en cosas que no estaban, los demás no estaban pensando hacer. Ejemplo, juntemos dos sectores que parezcan que nada que ver para ver si podemos hacer un proyecto. Leilani va escribiendo un tipo de negocio. Isabela, veme diciendo un tipo de negocio. El que tú quieras. Ok, deje pienso, profe. Eso. Muy bien. Yo sé que puede. Profe, ¿podría ser un Carnicería. negocio Ajá. que, pues se me ocurrió uno de colores, no sé. Colores. ¿Venta de colores? Ajá, de pinturas así. Venturas. Excelente. Vamos a mezclar un negocio de carnicería y de pinturas. ¿Ok? Que tú vendas pinturas para casa o pinturas para artístico. 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 Ok. Imagínate, ya se me ocurrió un negocio de eso. Carnicería creativa. Por ejemplo, una carnicería en donde las personas puedan expresarse. ¿De qué manera? A lo mejor primero que la carnicería la puedan hacer labores artísticos, a lo mejor que la gente pueda ir y pintar en algún lugar, etcétera, etcétera. A lo mejor las emociones con la carnicería. Esa es una posible opción media deschavecada, pero bueno. Otra que se me ocurre así de rápido, en carnicería y de pintura, es aparte de labores artísticas, a lo mejor, no sé, además que la carnicería, que a través de la pintura, la gente pueda promover el uso correcto de la carne, etcétera, etcétera, y que se hagan cursos de capacitación para la pintura, etcétera, en la carnicería. Convertir en la carnicería de un espacio que normalmente se le atribuía a la muerte a un espacio que se le atribuye a la vida, en donde podamos como redignificar la situación de que alimentarnos. ¿Ok?
Es lo que mejor se me ocurre con carnicería y de pinturas creativas, ¿vale? Pero la idea es, en alguna de esas mezcolanzas locas, vamos a tener un concepto de negocios brutal. Y la idea es que muchas veces en innovación, estas ideas que se hacen de cosas que nada que ver, luego se vuelven bastante potentes. Piénsenlo. Igual es un buen ejercicio mental de estos de creatividad, decir, ¿cómo mezclo negocios locos, no? O sea, ¿cómo mezclo, por ejemplo? Es más, no vamos tan lejos. ¿Alguna de ustedes les tocó alguna vez la alianza de tipo Barcel con CNA? ¿Les tocó alguna vez comer papas en CNA? Yo no me acuerdo la verdad. Sí, ok, sí. Bueno, hubo una temporada que podías comprar, Isabela, un vaso como estos, bueno, no este, pero así un vaso así grande con la marca CNA de papas. Y mientras ibas a ver la ropa, te le podías poner salsa Maggi, salsas, etcétera, etcétera, etcétera. Ibas con un vasito así. Y dices, qué loco, ¿no? ¿Cómo? Yo en lo personal, a mí se me hizo una idea un poco, no arriesgada, sino que un poco hasta contraproducente contigo mismo. Porque, oye, tienes unas papas, tienes sal, tienes salsas y todo, y estás viendo ropa. Como que se viene algún desastre, ¿no? Dices, oye, pues imagínate, agarra la salsa y luego, qué bonita ropa, ¿no? Ya toda la ropa manchada. Pero de que fue original, fue original. Y de que mucha gente lo agarró como un diferenciador de CNA, lo hizo. Sí, exactamente. No sé si te acuerdas de esta sensación como de, híjole, voy a agarrar ropa bien salada y bien ensalzada. Pero bueno, entonces, a lo que voy es eso, o sea, como algo medio locochón puso en el mapa CNA. Somos honestos, CNA México se puso en el mapa entre tantas cosas por eso. ¿Ok? Y entonces ahí entra la red de colaboración. Y bueno, cuando estamos hablando de empresas similares y de cooperación, estamos hablando que la empresa quiere institucionalizarse. ¿Qué es esto? Ojalá que no, pero imagínense que Televisa, TV Azteca y Grupo Fórmula, que creo que no, Grupo Fórmula es de ellos. Hay otro que es MBS, creo. Se junten para hacer una alianza, un proyecto en común. Pues, ¿qué pasaría? La televisión en México se estuviera monopolizada de alguna manera por un frente común, que es Internet. Y entonces se vuelve algo más institucional. Se vuelve como la televisión de México, en vez de así como es la televisión de Venezuela, es la televisión de México que tiene estos canales. Es lo que pasaría si se hicieran estas alianzas de cooperación en entornos similares. Muy bien. Entonces, cada momento o cada tipo de relación internacional depende si son diferentes o similares o si son de cooperación o competitiva para saber el grado de peligrosidad que puede tener esa alianza para el público, para el mercado, etcétera, o para la competencia. Porque imagínate que si tú eres una empresa relativamente grande y dos de tus competencias centrales se unen, significa que vienen más fuertes. Muy bien. Dentro de, ahora sí, las 4 estructuras organizacionales, está la primera que vamos a manejar, que es la de red de negocios. La de red de negocios es una de las más populares cuando se hacen alianzas interorganizacionales y son la alianza de más de una empresa a partir de un líder, a partir de una persona que se le ocurre hacer esta alianza como tal para ir hacia un proyecto más grande. ¿Sí? En esta estructura vas a ver en el centro al líder o a la empresa líder que se le ocurrió. Después, en el NP es el núcleo profesional, o sea, hay un término que se llama stakeholders, perdón, dije, porque sé que no lo he explicado. Hay un término que se llama stakeholders, ¿ok? El stakeholder es todos los que, todos los que engloban al líder como tal o a la empresa como tal, ¿sí? Si tú te dedicas a la ropa de alguna manera, por ejemplo, Isabela,
tienes que pensar en los que te surten la ropa, en a lo mejor en tus clientes alrededor de la ropa. Vaya, todo, cuando tú hablas, por ejemplo, de tu empresa, habrá un sector que no es tu empresa como tal que se alimenta, ¿vale? Y eso tiene que ver con los stakeholders. Por ejemplo, la parte de gobierno que se alimenta de tu negocio, la parte de los proveedores que se alimentan tu negocio, la parte de tus clientes que aunque te alimentan a ti, pero también se alimentan de tu negocio, etcétera. Se genera un ecosistema alrededor de ti. ¿Ok? Después de eso, o más bien afuera de eso, están las áreas de trabajo flexible, ¿sí? En donde los de trabajo flexible son aquellos servicios externos que también se alimentan de ti, pero no son tan directos. Por ejemplo, servicios de contaduría para pagar tus impuestos, servicios legales para atender tus demandas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y que son de alguna manera una relación interorganizacional. ¿Por qué? Porque son diferentes compañías que se alimentan de ti. ¿Ok? Y en el núcleo para más hacia afuera, estábamos pensando de alianzas con otras empresas. Si pensamos en alianzas con otras empresas, tiene que ver mucho de la relación. ¿Ok? Hay momentos, o en este de estructura de redes de negocios, se infiere que la mayoría o el mayor porcentaje se lo va a llevar el líder. O sea, decir, ¿sabes qué? La otra empresa no va a andar con todo su, o sea, 50-50 no va a ser. Yo, digamos 51-49 si nada más hay otro, pero de alguna manera u otra, este líder es el que va a estar marcando la pauta de qué y cómo se van a hacer. Van a tener en futuro una materia que se llama alianzas organizacionales, que va a ayudar muchísimo a entender tanto la estructura como los keiretsus, como los chaebols, que son los que vamos a platicar ahorita. ¿Ok? Pero de alguna manera, ahorita, lo importante de ver la estructura de red de negocios es cómo de alguna manera u otra se empieza a generar una organización a través de dos o más compañías. En este caso, pensemos que la reestructura de red de negocios no es de más, no solamente aquí manejé dos, manejé más de dos, porque incluso el despacho contable y el despacho legal son otras compañías que se nutren de ti. Bien, entonces hasta ahí vamos manejando de estructura de red de negocios. Y la idea es, en el organigrama se ponen las compañías, por ejemplo, aquí. Tú tienes aquí, espero que se pueda alcanzar a ver, ¿sí? En donde tú tienes, por ejemplo, este director general y tú tienes aquí sus stakeholders, ¿sí? O más bien sus áreas centrales y vas poniendo hacia acá afuera quién se puede ir alimentando. En este caso, la relación interorganizacional de esta red de negocios es entre Boston, la empresa Boston, la empresa Kansas City y una empresa autónoma, ¿sí? Y se alcanza a ver los circulitos, son circulitos porque tienen diferentes organigramas ellos y nada más están poniendo en dónde entran las relaciones entre estas empresas. Con las flechitas están las uniones en donde se entra la empresa, por ejemplo, Boston con Kansas City van a entrar con el área de operaciones de Boston contra el área de atención a clientes de Kansas City. Muy seguramente la alianza esté en la operación, por así decirlo, y las ventas de Kansas City. Por acá, en este caso, por ejemplo, el área de marketing de Boston se alía con el área de CEO, diseño gráfico y de copiadora de esta empresa autónoma, que seguramente es una empresa un poco más pequeña, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, se pueden establecer las líneas de mando y quién toma la decisión de qué cuando son más de una empresa. ¿Ok? Y esto ayuda muchísimo para saber, pues, con quién se junta con quién, en pocas palabras. Muy bien. La segunda es la red global de negocios, de núcleos de negocios. Es muy parecida, pero esta, a diferencia de la otra, tiene que ver más con una estructura interorganizacional geográfica. ¿Sí? Imagínense que en vez de poner solamente empresas, podemos poner sedes y franquicias. Por ejemplo, empresa tal, que la sede en Japón se alimente con la sede en Egipto, o la sede de Japón se alimente con sede en Brasil, o la sede de México se alimente con Australia, etcétera, etcétera, etcétera. Digámoslo así, que la red global lo que va a permitir es ver cómo se van a poder comunicar
empresas en una estructura geográfica. ¿Me van siguiendo? Por ejemplo, cómo Google México se alimenta o hace relaciones de trabajo, por ejemplo, con Google India o con Google Francia, porque están los países ahí, ¿sí? Y cómo a través de ciertos proyectos en común se pueden establecer una alianza, ¿sí? A lo mejor sabes que Google México con Google India van a hacer no sé, van a hacer un call center que solucione los problemas de Google para todo el mundo. Ah, ok, perfecto. Entonces, a través de eso se genera una red global de negocios. ¿La red global de negocios puede suceder con diferentes compañías? Por supuesto que sí. De hecho, es el origen de la estructura interorganizacional, aunque de origen es la geográfica. Por ejemplo, Google México se puede aliar con IBM México y hace una estructura interorganizacional de red local. Pero de red global sería Google México se establece, por ejemplo, con IBM Estados Unidos para hacer un proyecto, también sucede. También, por ejemplo, me tocó, o para que lo vayan sabiendo, en algún momento AT&T hizo redes con IBM. Los sistemas eran con IBM. Entonces, AT&T México se estableció con IBM Estados Unidos para hacer proyectos de toda la infraestructura. No fue con IBM México como tal. Caso curioso. Bueno, entonces ahí va la red global. Entonces, cuando pensemos en red global de negocios, lo único que tenemos que hacer es pensar fuera de la caja, pensar que no solamente la estructura mexicana es la única y que podemos hacer negocios con todo el mundo con diferentes organizaciones y la idea es cómo establecer la relación de cooperación. Muy bien, respiremos. Muy bien. ¿Dudas? ¿Ansiedades? ¿No? Estamos No, entrando en si se da. Ajá, Isabela. no, que no tengo dudas. Sure. Bueno, ok. Entonces, esta es una red global de negocios. Entonces, pensemos en esa parte internacional de diferentes compañías. Queretsus, aquí empieza lo bueno. De nombres extraños para ustedes. Yo también cuando en su momento estudiaba veía como un nombre diferente. Un Keiretsu es algo, una situación de relación organizacional, pero si se dan cuenta no es un nombre mexicano, es un nombre ni americanizado, es un nombre que tiene un origen en Japón. Lo interesante y lo curioso de los Keretsus es que los bancos en Japón, para empezar primero, pensemos, los bancos en Japón no suelen ser órganos completamente independientes. Primera cosa que nosotros no tenemos como bien. Porque en alguna manera u otra, aquí en México, para empezar, ni siquiera los bancos son mexicanos. Ya no ubico realmente si es completamente mexicano un banco. Banamex puede ser el banco mexicano. Pero, por ejemplo, Bancomer ya tiene BBVA, que tiene su alianza, Santander tiene Concertin y ya es España también, y así sucesivamente. Entonces, para empezar, no eso, pero para seguir, normalmente aquí en México son órganos muy autónomos y que están regulados con gobierno. Bueno, pensemos que los queretsus son estructuras interorganizacionales que no tienen esa estructura como tal. El banco se vuelve nutridor de empresas, porque normalmente el banco se vuelve una empresa no autónoma. Y es bien curioso cómo se empieza a manejar. La idea es, por ejemplo, el banco nutre a todas las compañías del corporativo. No sé, imagínate, Isabela y Leilani, que tú, por ejemplo, tuvieras un corporativo, por ejemplo, Grupo Carso de Telmex, que tuviera las diferentes empresas de Grupo Carso, Fundación Telmex y Telmex en general y Telcel, todas las de Grupo Carso, ¿ok? Pero que en el centro tuviera su propio banco, ¿sí? Que en el centro tuviera su propio banco. ¿Qué ventajas tiene que la empresa tenga su propio banco? Ni modo de que no le prestes a tu hermano menor, ¿sí? Que por organigrama puedas prestar, que puedas tener flujo, que te puedas tener algo. Y entonces se volvió muy exitoso allá en Japón esa parte. De decir, ¿sabes qué? Tengo un banco que funciona como nutridor de todas las otras compañías miembro que hay.
No vamos tan lejos. Un intento de Keiretsu podría ser Banco Azteca. Que tiene Electra, que tiene... Ay. Creo que nada más Electra. No, a ver, me falla. Grupo Electra tiene... No, Banco Azteca y Electra. Ya FEMSA no, creo. Bueno, total. FEMSA no, es otro. Ay. Bueno, total. Entonces el Keiretsu tiene la parte del banco como el eje central. Miren, les mando aquí, les pongo este ejemplo tan sencillo. Toyota, ¿sí? Toyota tiene, de alguna manera, como en la parte central, ¿sí? Tiene su propia financiera allá, en Japón, ¿sí? Y de alguna manera, este Keiretsu, esta empresa de Motor Corporation financia a todas las sedes de Toyota y a todas las subempresas que se generan de Toyota. Unas cuantas, ¿no? ¿Sí? De acero, de la parte de la, así como Street, de la Street Corp. A ver si se alcanza a ver. Sí, de Toyo, sí, lo ubico bien. Senio, Aceteles, Kawasaki, motos, Genesis hace videojuegos, Bridgestone hace llantas, etcétera, etcétera. Creo que mucho tiene que ver con carros, obviamente. Bueno, chicas, nos volvemos a conectar. Ya queda una recta final, pero no quiero dejarlo como tan cortado, ¿sí? Sí, por favor.